esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18. Y cuando leamos, mientras leamos, espero que el Señor empiece desde la lectura a hablarnos, porque es un tema que nos cuesta trabajo asimilar. Así que vamos a leer desde los versículos 15 al 17 y luego 21 a 35. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, di a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Señor, el perdón viene de ti. El perdón es un atributo divino, como consecuencia de tu gracia y de tu misericordia. Tú eres el que nos capacita para perdonar. En esta noche, Señor, necesitamos que esta tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, y por medio de tu Espíritu tú remuevas, tú deshagas, tú derribes, tú desarraigues, y tú plantes semilla que dé fruto al 100%. Señor, que tú abras nuestro entendimiento y tú nos lleves a entender, a aceptar y a obedecer la necesidad, Señor, de venir postrados ante ti buscando redención y de perdonar a otros conforme hemos recibido de ti gracia y misericordia. Que tu palabra fluya, corra y sea prosperada en medio de tu pueblo y cumpla el propósito para el cual esta noche ha de ser proclamada. Que no haya entre nosotros corazones duros ni dureza de cerviz, que oyendo tu palabra se resista a ella. En el nombre de Jesús. Todo el que dice ser hijo de Dios es llamado por el Señor a dar evidencia con su vida, con sus palabras, su lenguaje, con su testimonio, que es verdaderamente un hijo de Dios. Ser hijo de Dios es haber nacido de nuevo, es haber recibido a Cristo como Salvador, haberlo reconocido como el único Salvador, haberlo reconocido como aquel que Dios envió para que por su muerte todo aquel que cree tenga vida eterna. A ese acto de confianza, de fe en lo que Cristo hizo, en el poder de su sangre, es que Dios le llama, es que Cristo nos dice que se llama
nacer de nuevo. Y toda persona que ha nacido de nuevo debe dar fruto de que ha nacido de nuevo. Esa persona es constituida en parte del cuerpo de Cristo, en parte de su iglesia. Es ciudadano del reino de los cielos, es un embajador del reino de los cielos en la tierra. Dios lo envía para que dé mensaje de esperanza al mundo que lo rodea. Pero aprender a ser parte de la iglesia de Cristo no es algo sencillo. Porque nosotros venimos del mundo, tenemos unas formas de ser, cada uno, una personalidad distinta, una individualidad diferente. Hemos aprendido mientras estamos, antes de venir a Cristo, mientras estamos viviendo según el mundo, hemos aprendido si perdonamos, si no perdonamos, cuándo perdonamos. Hemos aprendido a quién perdonar, a quién no perdonar. Y al venir a Cristo traemos ese tipo de pensamiento. Y se nos hace difícil, aun siendo hijos de Dios, poder otorgar el perdón como el Señor quiere que lo hagamos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Cristo remarcó continuamente esta enseñanza como una enseñanza vertical del reino de los cielos. El que es un hijo de Dios tiene que perdonar. El que es un hijo de Dios tiene que hacerlo de manera natural, espontánea. No hay que forzarlo ni obligarlo a que lo haga, tiene que hacerlo de forma permanente. Y de esa manera está dando testimonio que es hijo de Dios, quien es misericordioso, compasivo, perdonador, que ama y ama y ama y perdona y perdona y perdona. No podemos decir que somos hijos de Dios sin parecernos a Dios. Y Cristo decía que justamente el perdón es una de las características, de las constantes de que alguien es parte del reino de los cielos. Se nos hace difícil, además, porque las relaciones interpersonales no son sencillas. Chocamos, nos ofendemos, ofendemos a otros. Y se nos hace muy difícil que nuestras heridas sean sanadas tan rápido como el Señor quiere que sean sanadas. Y se nos hace muy difícil otorgar perdón al que nos ofende con la rapidez que Dios quiere que se lo otorguemos. Así que estando dentro del cuerpo de Cristo, siendo miembros del cuerpo de Cristo, estamos peleándonos unos con otros, o nos faltamos, o nos ofendemos, y mantenemos el nivel de perdón muy bajo. Ser cristiano es sinónimo de ser perdonador. Y esta porción que hemos leído la vamos a ver en los tres segmentos que tiene. El primer planteamiento de esta porción está en los versículos 15 a 17. Cristo está enseñando y dice entonces: si tu hermano peca, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hiere, ve y repréndelo a solas. Hay 4 pasos que el Cristo dice que entre los hijos de Dios debe continuamente estarse, estos 4 pasos deben estarse dando en nuestra relación como miembros del cuerpo de Cristo. Primer paso, Cristo dice: si un hermano tuyo te ofende. Y cuando dice si un hermano tuyo te ofende, Cristo está diciendo que las ofensas son comunes entre los hermanos. Porque la naturaleza nuestra, aún no rendida totalmente a Cristo, una naturaleza que todavía se da el permiso, la licencia de ser muy parecida a la naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo. No estamos aceptando la transformación con la rapidez que Dios quiere. Esa naturaleza continuamente ofende o es ofendida. Entonces Cristo dice: si tu hermano peca, si tu hermano ofende, si tu hermano hiere, paso número 1, mire lo que dice: si te das cuenta que tu hermano te ofendió,
Tú tienes que ir, dice allí, ve y repréndelo a solas. Llámalo a solas, habla con él. Dile qué es lo que ha pasado, qué te ha herido, qué entiendes que te hicieron o te hizo. El primer paso es una búsqueda personal para resolver el conflicto. Número 1, pueblo de Dios, ¿estáis aquí esta noche? El Señor dice, si alguien te ofende, no te quedes en la casa diciendo, pero mira qué barbaridad. Si alguien te ofende, no dice la palabra de Dios, ve y llama por teléfono a alguien para que le cuentes lo que te hicieron. No dice eso. Dice, tú vas a ir donde Él, a solas, en privado. Primer paso es acércate a esa persona y habla con esa persona. Oiga bien, vamos a ir primero. Primer paso, ve. Camina hacia allá. Mira, no dice, espera que el que te ofendió venga. Dice, tú tienes que ir. En Cristo las cosas son al revés. En la economía de Dios las cosas son diferentes al mundo. Romper ese esquema nos cuesta. ¿Cómo? Si a mí me ofendieron. ¿Cómo que yo vaya? Que venga donde mí. Y después que yo lo oiga, a lo mejor. Pero dice el Señor, ve. Habla con él a solas, en privado. Entonces pueden pasar dos reacciones. Ante eso que tú y yo vamos a hacer, pueden pasar dos cosas. Escucha bien, Cristo dice que la persona te escuche. Si te escuchó, ahí dice, has ganado a tu hermano. ¿Y qué es lo que Cristo está diciendo? A esa persona que te ofendió, tú vas a ayudarlo espiritualmente a que esa ofensa sea quitada y su vida espiritual pueda crecer. Lo que Cristo no está enfocando, Cristo no está enfocando al ofendido, sino al ofensor. El interés es que esa persona no se pierda. El interés es que esa persona no siga empantanado, enlodándose en el pecado, en la ofensa, sino que venga al Señor. Pero dice, puede pasar otra cosa. Esa persona puede, dice ahí, tu hermano, versículo 16, pero si no te escucha. Así que la persona puede escuchar o puede no escuchar. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que ante la búsqueda para que se produzca la reconciliación, puede haber una persona que no la quiera. Pero que la reconciliación no deje de pasar porque nosotros no hicimos el esfuerzo. En cuanto dependa de ustedes, Romanos 12, estad en paz con todos. El primer paso lo da el hijo ofendido. Hermanos, eso se llama valor. Eso se llama obediencia. Eso se llama humildad. Pero dice más, si esa persona no te escucha, segundo paso que hay que dar. Y el segundo paso dice, versículo 16, lleva a uno o dos más contigo. Vuelve a hablar con esa persona. Ahora te llevas dos hermanos más, vengan conmigo. Yo quiero que ustedes vayan para que me ayuden a convencer a esta persona de que esto que ocurrió debe ser sanado. ¿Quién es que está buscando dos hermanos más? ¿El que ofendió o al que lo ofendieron? ¿Aló, hermanos? Vengan conmigo, necesitamos ayudar a esta persona. Y entonces dice, si no escucha a esos, tercer paso, entonces llama a la iglesia. Que todos los hermanos se reúnan para ayudar a esta persona. A un hijo de Dios que no quiere entender que esa es la voluntad de Dios. Que nosotros vivamos en paz entre nosotros. El mundo no puede ver que en Cristo hay unidad, que hay amor, que hay espíritu de perdón si nosotros no nos perdonamos entre nosotros. La lección empieza por casa. Y entonces dice, si no escucha, entonces cuarto paso. Puedes darlo allí, escuche bien hermano, versículo 17. Si rehúsa escuchar, entonces sea esta persona como un gentil o como un recaudador de impuestos. Y eso quiere decir, empieza a verlo como alguien que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene que amar a sus hermanos.
y tiene que perdonar a sus hermanos. Cristo nunca planteó el perdón como una opción. Si te parece, si te cae bien, si no te ofendió mucho. Cristo planteó el perdón como una obligación. Y ahí es donde el yo muere, ¿eh? Ahí es donde el yo empieza a ser triturado por el Espíritu Santo. Porque nuestro yo no quiere perdonar. A nosotros nos gusta retener el mal sabor y rumiar eso una y otra vez. Y cada vez que lo pensamos, las emociones vuelven otra vez a flor de piel. Y por eso es que no perdono. El Señor dijo, es necesario. Y ahorita vamos a ver en qué intensidad es eso necesario. Así que esa es el primer planteamiento de Cristo es, si tu hermano te ofende, búscalo. Quedas libre de buscarlo si después de dar todos los pasos no quiso hacer caso. ¿Está claro? Vamos al segundo caso. Y entonces Pedro, que está oyendo y que sin duda por lo que pregunta el Señor tiene una situación sin resolver, hay un problema que no se ha resuelto. Él tiene un problema con uno de los que estaba ahí o con otra persona, pero uno de los que seguía a Cristo. Vamos al versículo 21. Entonces Pedro se acercó y dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Cuántas veces? Y entonces le hace una propuesta a Cristo, hasta 7. En el pensamiento judío abundaba la costumbre de creer que la tercera era la vencida. Yo perdono 3 veces, ya más de ahí se pasó de la raya. Entonces él, muy seguro de que lo que le estaba planteando al Señor era, oye, eso es una gracia, super gracia. Hasta 7, el número perfecto. Y entonces el Señor le respondió y le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No saque la calculadora y póngase, déjame ver cuántas es. Ya he perdonado 229, me faltan. Hay personas que andan con un récord. Van 5, van 12. No, el Señor le está diciendo, no tiene límite el perdón. Perdona una y otra vez, no importa cuántas veces sea, tienes que perdonar porque esa es una característica del reino de los cielos. El Señor dijo 70 veces 7. Cuando usted se va a Génesis capítulo 4, el primer hombre que usó el que me hiere, me vengaré de él 7 veces, fue Lamec. En esa sociedad tan empezando la tierra, hay una persona que usa el 7 para decir me voy a vengar. Si usted, vamos a buscarlo exactamente como él lo dijo, para que usted vea lo que Cristo está haciendo. En el versículo 24 dice, si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Génesis capítulo 4, versículo 30 y 24. Escuchen, empezando la sociedad, ya hay personas que están están calculando cuántas veces se van a vengar. ¿Entendieron lo que está diciendo Lamec? Porque alguien me hirió y yo me voy a vengar 70 veces 7. Si a Caín, mi bisabuelo, Dios dijo que sería castigado el que lo hiriera 7 veces, yo me voy a vengar 70 veces 7. ¿Qué hace Cristo? Su iglesia, que es el pueblo que Él elige, de entre las naciones de la tierra, Él dice, no perdone 7 veces, no, 70 veces 7. Es decir, Cristo lleva el perdón
al punto máximo. No hay límites, hermanos. En Cristo, el que está en Cristo tiene que perdonar una y otra y otra y otra y otra vez. No, no me oyeron. Yo dije que este tema es un tema difícil. Es en la iglesia que Cristo nos está llamando a, como hermanos, perdonarnos. No hay evangelio que tenga impacto en los demás si no perdonamos. Y quizás en esta noche, en este punto, cualquiera está diciendo: es que me han ofendido mucho y muchas veces. Y si usted supiera qué clase de ofensa. El Señor nos dice: mira, si te cortaron los ojos, perdona un chin. Y si te cerraron la puerta en la cara, perdónalo 2 veces. No hay límites, no importa lo que nos hagan, dice el Señor, hay que perdonar. Ese es el segundo elemento. Y eso da pie para que Cristo entonces responda a Pedro y a todos los que estaban ahí a través de una parábola. Vámonos a la parábola. Hermanos, cuando veamos esa parábola nos vamos a dar cuenta cómo Cristo describe al que no perdona. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Un rey manda llamar a sus súbditos para que les rindan cuentas. Y aunque la palabra no lo dice en el tiempo del Señor, los que eran asignados como gobernadores en lugares tenían el derecho de tomar los tributos y rendirle al rey de tiempo en tiempo lo que le correspondía a ese rey, la porción que le correspondía al rey por los tributos de sus pueblos. Ahí dice que este rey manda llamar a sus súbditos para que les rindan cuentas. Y dice: y le fue presentado uno que le debía, versículo 25, 24 estoy leyendo, le debía 10,000 talentos. Era una suma en ese tiempo millonaria. Se ha calculado en este tiempo como unos 10,000 millones. Era asombrosa la suma que le debía. Evidentemente no había hecho buena administración. Quién sabe en qué había gastado lo que le pertenecía al rey, y cuando fue llamado no tenía cómo responder. ¿Qué hace este rey? Si usted mira allí, versículo 25, dice: el Señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Así que este hombre de repente se ve en la obligación de pagar sin saber cómo. Iba a ser vendido él, iba a ser vendida su familia, todo lo que tenía, para ver con todo lo que se recogía cómo se le pagaba al rey. Cuando este hombre oyó el decreto, él se empieza a pedir perdón. Mira la actitud, versículo 26, cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Ten paciencia conmigo. El hombre parece que se humilla, el hombre parece que está diciendo de verdad que tengan misericordia de él. Y entonces cuando esto ocurre, el rey lo ve, escucha, siente misericordia, y entonces lo suelta, lo perdona y cancela el decreto que acababa de dar. El hombre queda libre, el hombre no tiene que pagar deuda. No solo le quita lo que el rey había dicho que iba a hacer contra él, sino que este hombre queda sin deuda. Todo empezó con un clamor y todo continuó con un hombre que se compadeció, que sintió misericordia. Al sentir misericordia, él prefiere perder lo que este hombre había tomado y lo suelta, le condona la deuda. Para este hombre se fue día de remisión. Remisión quiere decir olvido, es soltado, es liberado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que este hombre sale de la presencia del rey. Todo eso ocurrió en la presencia del rey. El hombre salió de la presencia del rey, y tan pronto salió, dice la Biblia, oiga como Cristo lo explica, dice al salir, tan pronto salió.
Este hombre acaba de vivir la experiencia de la abundancia de la misericordia. Este hombre acaba de vivir en él mismo lo que es salir de posibilidades de pérdidas totales, de cambio radical de su vida. La misericordia, la compasión cambió el decreto. Y cuando él sale, encuentra a una persona, compañero, que le debe, dice allí, 100 denarios. El denario era el jornal que se le pagaba a un obrero diariamente. Ese hombre no le debe nada. Pero él tiene ciertas reacciones. Número 1, violencia. Es un hombre violento, lo agarró por el cuello. Segunda cosa, lo estaba estrangulando. Eso lo que quiere decir, lo ahogaba. Eso quiere decir agresión. Un hombre violento, un hombre agresivo y más tarde implacable. Fue y lo echó en la cárcel. Él mismo hizo eso. Y entonces se niega a tener misericordia y a tener paciencia con este hombre. Si usted mira el clamor de él que debía más al lado del clamor del que debía menos, casi dicen lo mismo. Este hombre le está implorando al que acaba de recibir misericordia: perdóname, dame un tiempo, yo te lo voy a pagar. Eran 100 pesos. Este hombre acaba de recibir la condonación de su deuda y estos 100 pesitos, él está matando a ese hombre y por eso lo entrega a la cárcel. Acaba de experimentar misericordia, favor, y no es capaz de sentir lo mismo hacia los demás. Cuando le dijeron esto al rey, y aquí viene la segunda parte de esta historia, de este hombre, el rey lo llama y da un diagnóstico, versículo 32. Oiga el diagnóstico, oiga lo que para el rey era una persona que no podía dispensar misericordia. Le llama siervo malvado. La palabra malvado es una palabra que tiene que ver con la condición del corazón, con la inclinación permanente a hacer mal, esencialmente maligno, retorcido, piensa en cómo hacer daño, procesa cómo hacer daño, no se queda claro, no se queda tranquilo, siempre está maquinando cómo hacer daño a los demás. El Señor dice, siervo malvado. Esta definición es lo que nos permite conocer por qué este hombre es así, que recibe misericordia, pero no es capaz de otorgarla, porque su corazón está dañado. Y al estar dañado, entonces, él es duro de corazón. Esas son las características que él tiene. Aunque le pedían compasión, no la daba. 100 pesos. Tú acabas de ser perdonado de millones. Y tú echas a la cárcel a uno de tus compañeros porque tu corazón es endurecido. Y lo próximo que hace es que tiene una respuesta paradójica. Porque, escuche hermanos, él le hizo a su compañero lo que él no quería que el rey le hiciera. Respondió al revés. No había amor en su corazón. Pedirle perdón a quien puede otorgarlo y después nosotros hacer lo contrario de lo que debemos hacer y hacer lo que nosotros no queríamos que nos hicieran. Cristo dijo que esa es la regla de oro. Lo que tú no quieres que te hagan, no lo hagas. Este hombre acaba de hacer exactamente lo contrario de lo que se esperaba que él hiciera. Y este hombre es incapaz, este hombre tiene una patología interna, este hombre es incapaz de entender la amplitud de la misericordia. ¿Por qué lo digo? Escuche bien, él no fue vendido, que era lo que el rey había dicho, véndanlo a él y vendan a su familia no fue vendida. Al no ser vendida, no perdió su familia, pero además no le quitaron nada, se quedó con todo lo que tenía. Este hombre, aunque recibió total perdón por su deuda, no era capaz de valorar las proporciones. A mí me
me hicieron de repente, me dieron de repente una bendición, pero yo no soy capaz de bendecir. Cuando nosotros leemos el versículo 33, este rey nos dice cuál es la conducta sana de aquel que pertenece al reino de los cielos. En el versículo 35, el rey le dice, no debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo la tuve de ti. Lo cual quiere decir que en el reino de los cielos, los que somos parte del reino de los cielos, Dios espera que nosotros entendamos que perdonar es un deber. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos que perdonar es un deber? Usted me dice amén porque lo hace o amén porque está diciendo que Cristo lo dijo. Hay dos cosas diferentes ahí. Amén, sí, eso es lo que Cristo dice. Pero amén porque lo estoy practicando. Allí dice claramente, no debías tú hacer también lo mismo. Escuche la medida, así como yo te he perdonado. ¿Cómo fue perdonado? Abundantemente, totalmente, completamente. Y el dueño le dice, así tú. ¿Cuál es la medida del perdón? La misma que Dios usa para nosotros es la misma que Dios quiere que usemos para los demás. Y así decimos, eso está muy duro. Eso es muy difícil. Yo no puedo perdonar así. Y limitamos la acción poderosa del Espíritu Santo que quiere hacer un milagro en nuestras vidas, porque eso no se produce porque tú y yo hagamos un esfuerzo, se produce porque Dios lo hace en nosotros. La mayoría de nosotros vivimos en la dimensión baja espiritualmente. No permitimos que Dios nos haga personas superiores. Dios quiere hacernos, llevarnos a un nivel superior de vida. Eso que Cristo llamó vida abundante. Vida abundante es vivir por encima de las circunstancias, a pesar de ellas. ¿Y qué quiere decir vivir por encima de las circunstancias, a pesar de ellas, cuando alguien me hiere? Recordar inmediatamente quién me perdonó a mí mis millones de pecados. ¿Quién me perdonó tanta ofensa? ¿Quién cuando le pedí perdón se acercó con misericordia y decretó, no debes nada? Puedes irte, no estás preso, no estás presa, lo tienes todo en mí. ¿Quién decretó eso? El Rey eterno que me ama. Y cuando Él hizo eso, está estampando, sellando en mi alma por medio de su Espíritu, que así como Él lo hizo, me da la capacidad para yo también hacerlo. El deber del cristiano perdonado, y no hay cristiano que no esté perdonado. Si usted dice que es cristiano es porque usted recibió el perdón de los pecados. Bueno, yo creo que aquí hay gente que no lo entendió. Yo lo voy a decir de nuevo. Nadie puede decir yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, yo he recibido a Cristo en mi corazón sin saber, sin estar consciente de que ha sido perdonado. No hay hijo en Dios sin perdón de pecados. Entonces, si tú y yo recibimos perdón de pecados, estamos conscientes de que Él nos perdonó porque nos amó. El perdón de Dios se desprende de un corazón que ama. Y al amar siente misericordia. Cuando tú y yo vamos y le decimos, Señor, este es mi pecado, mi ofensa, mi condición. Y Él decreta, te perdono. Y al sentir el amor de Dios, nosotros sabemos que la condenación ha sido quitada de nuestras vidas. Al no estar bajo condenación, vivimos entonces en la libertad que Dios nos da.
Y la persona que entiende eso, que su perdón ha sido otorgado, que su deuda ha sido cancelada, dice el Señor que debe perdonar. Y estamos hablando de los hermanos en Cristo. Yo quiero que usted mire al que está al lado suyo, su hermano en Cristo. Mírelo, por favor. Mírelo, mírelo, para la derecha, para la izquierda, delante, detrás. Y es posible que aquí haya personas que no miren para cierto lado. Y disimula, como nos estamos mirando todos, disimulamos. Porque de ese lado está sentada una persona que me ofendió. Y no lo perdono. Pues déjame decirte, hermano querido, hermana querida, que viéndolo anatómicamente, el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo tú puedes ser oídos, ojos, cuello, pulmones, estómago, piernas, diferentes miembros, así como tenemos diferentes miembros. Y yo quiero preguntarte, ¿tú vas a cortarte uno de los miembros, vas a cortar uno de los miembros del cuerpo de Cristo porque no quieres perdonar? Cuando tu estómago no funciona, tú te haces harakiri. O te empiezas a ver medicina y vas al médico para que te arreglen el estómago. El Señor quiere que tú y yo entendamos, versículo 35. Mire qué serio es esto. Cristo dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué es lo que hará el Padre? Voy para atrás. Versículo 34. Y el rey enfurecido dio una orden. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Los verdugos eran los que castigaban. El perdón que había sido otorgado se revirtió. Si tú y yo no perdonamos, el perdón se estanca. Dios no nos perdona. Se detiene el perdón. Y entonces Dios permite que aquel perdón que no hemos otorgado y el rencor que se ha formado y la amargura que se ha formado y el deseo de venganza que se ha formado y todos los pensamientos que van multiplicándose en la medida en que no hay perdón, se conviertan en nuestros verdugos. Pero Pablo nos completa la idea y Pablo dice, perdonen, porque el diablo sabe y usa ardides cuando no hemos perdonado. Sabe qué brechas hay en nuestras vidas y empieza a dispararnos. Nos castiga. No hay una persona que sin perdón, que no haya otorgado perdón, que esté en paz, no puede estar. Escuche bien. Y el alma va a empezar a enviar al cuerpo tortura de forma que vamos a terminar enfermando el cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas son esas. Y el mundo está lleno de personas con enfermedades psicosomáticas. Taquicardia, angustia, pánico. Todo eso es reflejo de que el alma está enferma. El Señor dice, lo voy a entregar a los verdugos. Porque el que está en el reino de los cielos está llamado, es un deber que debe perdonar, tiene que perdonar. Si no, no está diciendo que es un hijo de Dios. Termino así, mire. Si no perdonáis de corazón, y ahora viene más profundo, sinceridad. Sí, yo lo perdoné, pero siempre me acuerdo. Déjenme poner bien claro esto, según lo que la Biblia enseña. Todas nuestras experiencias están ahí en la memoria. No es que usted se olvidó lo que le hicieron, es que usted, Dios, lo pasa por una limpieza tan profunda, pasa bálsamo al alma, desinfecta con su vino espiritual,
nos unge con su aceite y entonces podemos recordar lo que pasó sin las emociones que desactiva la ofensa que nos hicieron. Cuando David dice en Génesis, el Señor, Dios me hizo olvidar el dolor de mi familia, lo que me hicieron en mi casa, no es que se olvidó que sus hermanos le hicieron, es que ya no había heridas en su corazón, Dios las había sanado. José, gracias, están vivos. Escúcheme, hermanos, Dios hace, pero ¿cuándo hace Dios? Cuando nos disponemos a que Él lo haga. Cuando decimos, Señor, yo te debo millones y jamás podré pagarte. Tu perdón ha venido, ha sido dispensado porque tú me amas. Por lo tanto, yo tengo que aprender a perdonar. Cada uno, responsabilidad personal. Primero, sinceridad, corazón sincero. Segundo, responsabilidad personal. Cada uno tiene que perdonar a su hermano. Y tercero, hermano quiere decir vínculo familiar en Cristo. Hijos del mismo Padre, con la misma naturaleza espiritual, tenemos que perdonarnos. Pero en este punto yo quiero hacer una aclaración rápidamente. ¿Cómo empezó Cristo enseñando? En el versículo 15. El Hijo de Dios busca el perdón y el Hijo de Dios otorga perdón. ¿Está claro? Y en la medida en que vamos creciendo en Cristo, aprendemos a ofendernos menos, a perdonar más. ¿Es así o no? ¿O usted está crudito siempre? Cada vez el Señor, por su Espíritu, nos lleva más a el perdón y a olvidar más rápidamente y a otorgar más gracia. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hay hermanos que saben que han sido perdonados, pero siguen ofendiendo. Y tú me tienes que perdonar, ¿eh? Es tu deber, tú tienes que perdonarme, porque la Biblia dice que tú tienes que perdonarme. Y siguen molestando. No, eso es patológico. Eso es diabólico. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a no ofender. Y si hay ofensa, que nosotros podamos perdonar. Pero no es que usted se va a convertir en un torturador o una torturadora. Y a mí hay que perdonarme. A mí hay que perdonarme. Bueno, no es así. El Señor espera que en la medida en que hemos sido perdonados, nosotros, porque hemos sido perdonados, amemos. Y cuando se ama, el amor no hiere. El amor no busca herir. El amor no se empecina en hacer daño. Así que pongamos las cosas en balance. Corazón sincero para no perdonar y corazón sincero para perdonar. ¿Está claro? Para no ofender y para perdonar. Entonces dice aquí, así como mi Padre perdona, también hará si ustedes no perdonan de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es capaz ese corazón de perdonar aunque nos han ofendido? ¿Somos humildes para ir a decirle al hermano, mira, me di cuenta que te ofendí, quiero que me perdones? ¿Somos humildes para decir delante de Dios, Señor, yo no puedo orar delante de ti hasta que no resuelva este problema? ¿Qué hago yo orando si yo tengo en mi corazón contienda? Y tu palabra dice que no me vas a escuchar, ni me vas a perdonar si yo no perdono. ¿Estamos conscientes de esa dimensión? Hermanos, no es posible vivir una vida real en Cristo sin otorgar perdón continuamente. Ustedes recuerdan la oración que el Señor nos enseñó. Y perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Está sometida, sujeta a. Que el Señor nos abra el entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque perdonar hace libre a la persona. Perdonar limpia el alma. Perdonar nos hace vivir en la abundancia del propósito de Dios. Perdonar nos hace personas fuertes en la fe. La falta de perdón impide el crecimiento espiritual. Hermano, estoy haciendo esto esta noche porque el Señor me inquietó mucho hoy.
Y en el espíritu, el Señor me inclinaba a pensar, se llegaba el pensamiento de que en medio nuestro hay falta de perdón. De que quizás aquí mucha gente, o poca gente, esperemos que seamos pocos, está reteniendo ofensa, está guardando situaciones que le han dolido. El Señor dice que eso hay que dejarlo. Si alguien no respondió como tú querías o entendías en Cristo, suelta eso. Libera. No te quedes con nada que pueda enturbiar tu corazón. El Señor nos manda a ser personas que perdonemos para que el mundo vea y crea. Se trata de eso. ¿A quién tú quieres glorificar en la vida? ¿Al Señor o a ti mismo o a ti misma? Y si queremos glorificar al Señor, tenemos que soltar y olvidarnos de lo que nos hicieron. Perdonar intensamente, de corazón, dice el Señor. Cada uno a su hermano, así como Cristo nos ha perdonado. Y esta noche Él quiere que tú y yo seamos sanados. Y la sanidad en el Señor quiere decir que muchas veces aprendimos durante nuestra infancia a ser personas resentidas. Personas que no aprendimos a perdonar. Y hoy estamos en Cristo y todavía estamos repitiendo ese mismo modelo. Mira, Dios quiere que tu rostro irradie su gracia, su benevolencia. Que nuestros rostros iluminen la tierra. Que se vea a Cristo en nuestras vidas. Ninguna persona ofendida puede hacer eso. Ningún amargado puede hacer eso. Ninguna persona que no olvida lo que le hicieron puede hacer eso. Dios quiere que en esta iglesia haya sanidad. No solo cuando vamos al retiro, a los retiros, siempre, cada día, que vivamos lo que es eso. Y entonces termino de esta manera. El que es maltratador, no maltrate. Efesios 5 dice, el que antes hacía esto, no lo haga. Pero si lo has hecho, si lo hemos hecho, reconozcamos que lo hemos hecho, vengamos humildemente donde el Señor y busquemos a aquel que ofendimos o a aquel que nos ha ofendido para que se establezca la sanidad en medio de su pueblo. Vamos a orar. Señor, tu Espíritu ha sido dejado en nosotros para llevarnos a toda verdad. Ha sido dejado para redarguirnos, confrontarnos continuamente con nuestros pecados, errores, nuestro no llegar a la meta, nuestro no cumplir tus propósitos. Tu Espíritu, Señor, nos ha sido dado de forma gratuita. La gracia de Dios nos ha sido dada como favor tuyo, para que no sigamos andando como cuando éramos paganos, sino andar en ti, vivir en ti, hacer tu voluntad, porque al reconocer la grandeza de tu amor, el derramamiento de tu gracia, la magnitud de tu misericordia, tú quieres, Señor, que vengamos a ti con gratitud. Porque el que ha sido perdonado lo reconoce y al reconocerlo lo agradece. Y al estar agradecido se humilla. Y al humillarse mantiene su corazón sensible. Y recuerda cada vez que es ofendido, oh Señor, yo te he ofendido más. Mi deuda no puede compararse a los 100 denarios que me debe mi hermano. Padre, esta noche acércanos a ti. Haznos entender, Señor, cuán grande es poder vivir en la libertad a la cual tú nos has llamado. Ayúdanos a soltar cada una de las cosas
que han torcido nuestro corazón. Y el fruto es buscar, volver a vincularnos con el que nos ofendió o al que ofendimos. Acercarnos sin miedo, porque el poder de tu Espíritu pondrá en nosotros sanidad, fortaleza, y el vínculo perfecto, el del amor, nos permitirá, Señor, ser colaboradores en tu cuerpo de la sanidad que tú quieres traer. Hoy, Señor, reprendemos de nuestras vidas todo pensamiento mundano, todo pensamiento egocéntrico, todo pensamiento que nos limita, nos encarcela. Padre, oramos para que nuestro dolor, que es genuino, tú lo despidas de nuestras vidas. Sánanos como sanaste a José, Señor. Sánanos. En la tierra de nuestra aflicción, como decía José, tú me has hecho prosperar. Haznos prosperar en ti y caminar, oh Dios, tomando esa parte que sana, que restaura. No queremos nuestras almas atrapadas en zozobra, ni indiferentes. No las queremos cauterizadas, Señor. No las queremos insensibles. Las queremos sensibles y guardadas y protegidas en tu amor. Que la grandeza de tu misericordia, ese decir continuamente Dios ha sido bueno, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me ha perdonado, sea nuestro pan de cada día. Que te veamos a ti, Señor, y oremos por los que aún no entienden la importancia de no hacer daño a los demás. Oremos, Señor, para que sea quitado de nosotros toda ira, todo enojo, todo pleito, toda amargura, toda envidia, todos celos, toda contienda, toda incomprensión. Reprendemos de nuestras vidas toda trampa que el enemigo ha puesto en nuestros corazones. Desarráigalas, Señor, y que esta noche empecemos a perdonarnos, a practicar en casa, porque no podemos llevar al mundo lo que no practicamos dentro de nuestras casas, que es la iglesia tuya. Que tu cuerpo sea sanado y tú seas reconocido como Dios glorioso, Dios que transforma vidas, Dios que hace cosa nueva cada día, Dios que nos hace decir, Señor, no quiero ser más como yo soy, sino como tú. Hermano, hermana, te llamo en esta noche, ahí en reverencia, delante de Dios, a soltar esos paquetes que oprimen, esas cargas que no nos dejan caminar ligero, esa falta de perdón, esa ofensa retenida. Despréndete de cada memoria que el Señor traiga a ti y permítele al Señor, permítele que Él te enseñe, que Él nos enseñe lo que es caminar en libertad, en pureza, en santidad, en justicia y en verdad. En el nombre de Jesús, sana nuestros corazones y glorifícate en nosotros y llena nuestras vidas. Amén, amén, amén.